¿Existe vida en Marte? Hemos estado hablando de las enfermedades. Dicen que empezar tu vida laboral no es nada sencillo. Se trata de un gran paso que casi nadie sabe cómo darlo. Por eso, hoy, en Generación H, te vamos a decir cómo hacerle a través de nuestros grandes invitados que vienen a darnos luz para aprender a transitar en ese turbio mundo que nos espera cuando salimos de la escuela. Quédate con nosotros y aprende cómo colocarte en un trabajo. Te vamos a enseñar a preparar tu currículum y descubre con nosotros cuáles son las competencias adecuadas para el tipo de trabajo que buscas. Aquí empieza Generación H. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H, un programa en donde nos gusta preguntarnos cuáles son aquellas opciones en términos de innovación hacia temas particulares, ya sean de interés planetario, a nivel país, a nivel comunidad, para nosotros mismos, y la importancia en un momento dado de cómo desde las perspectivas de los espacios universitarios, de los jóvenes, podemos encontrar soluciones que no estén encajonadas en el siempre se ha hecho así o el nunca se había hecho de esta manera. Y hoy es una forma muy interesante de conectar esta introducción del programa, porque si algo está cambiando constantemente es las capacidades, las habilidades y la forma en la que podemos buscar trabajo y la importancia de prepararnos para un mundo laboral cada vez no solamente más competido, sino en el que el desarrollo de estas nuevas habilidades pueden fungir como factores determinantes para la velocidad con la que podamos encontrar trabajo. Pero para ello tenemos además el día de hoy invitados súper especiales y a quienes les agradecemos mucho el tiempo y que nos hagan el favor de acompañarnos, porque estamos, como siempre, transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV. Oigan, les recuerdo también con la misma emoción de siempre que Heraldo se encuentra en radio, en el 98.5 del FM en la Ciudad de México y en el 100.3 en Guadalajara. Ahora, y además con triple mantel largo, 92.5 en Tampico. Así que los invito a que sintonicen y escuchen la programación que tiene Heraldo preparada para ustedes en radio, por supuesto, una vez que termine este H programa. Pero adicionalmente les recuerdo nuestras redes sociales, la intención que tenemos siempre de conversar con ustedes y conocer qué temas quieren ver, a quiénes debemos invitar, qué les debemos preguntar. Y este tema el día de hoy es justamente uno de los temas que ustedes nos estuvieron pidiendo la semana pasada en redes sociales y que con mucho gusto estamos tratando, porque además es un temazo. ¿Cómo nos debemos preparar? Y déjenme justo para eso presumirles y darle la bienvenida a mi invitada y a mis invitados de esta tarde. Gracias por acompañarnos. Los molesto si me regalan su nombre y a qué se dedican, por favor. Claro, Edwin, estudiante de Trabajo Social. Edwin, bienvenido, muchas gracias. Hola, yo soy Nayeli, soy egresada de Psicología y actualmente soy reclutadora. Ay, maravilloso, bienvenida Nayeli, muchas gracias. Hola, mi nombre es Emanuel, actualmente estudio Trabajo Social y aquí ando. Gracias por la invitación. No, al contrario, bienvenidos. Oigan, pues justo escuchábamos en la introducción al programa y yo al recibir a nuestra audiencia sobre cómo está cambiando el mercado laboral y lo complejo que en un momento dado puede ser o no hoy encontrar trabajo. En una primera pintadita, ¿cómo perciben ustedes hoy el mercado laboral en general y en nuestro país? Erwin. Está bastante competitivo, actualmente ya se requiere un perfil muy específico, pero somos cada vez más los egresados, somos cada vez más los nuevos titulados y la verdad eso requiere muchas competencias y también requiere saber cómo vendernos ante este tipo de empresas o ante la oferta de empleo. Que esto es buenísimo y ahorita platicamos más al respecto. Muchas gracias, Edwin. Sí, como lo menciona Edwin, cada vez salimos más de la universidad y si bien tenemos en teoría los mismos conocimientos porque egresamos igual, entonces como mencionabas tú, ¿qué otras competencias entonces nos hacen falta para poder competir? Porque sí, hay muchísimos, al ratito a lo mejor les platico más experiencia, pero llegan muchísimos currículums para una sola vacante, entonces sí está muy saturado el mercado. Esto es importantísimo que acabas de comentar. Emanuel. Sí, bueno, también mencionar el contexto de la globalización. El hecho de que las transnacionales tengan presencia ya en otros países como el nuestro hace que tengamos que mutar los procesos de reclutamiento y las formas en que nosotros aspiramos a un trabajo. Por ejemplo, el inglés, ¿no? El inglés es una clave para esto. Que esto es buenísimo.
Hay un índice o hay una idea, quiero confirmar más bien esto, ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Qué tanto es que en efecto hay un gran índice de desempleo en nuestro país? De hecho, tenemos un gráfico que ahorita les puede compartir, pero la pregunta va encaminada a ver, en efecto no hay trabajo, en México hay una escasez de trabajo, hay escasez de talentos para cubrir ciertos puestos de trabajo. ¿Cuál es la realidad que hoy las personas que nos están acompañando podrían percibir como un poquito más real, si aplica esta redundancia? Creo que es un hecho que el número de trabajadores o de aspirantes a un trabajo excede los puestos disponibles. Bien, ¿no? buenísima observación. Eso no hay que descartarlo, ¿no? O sea, sí hay trabajo, pero la verdad es que el trabajo que hay es escaso al mercado laboral en cuanto a recursos humanos se refiere. Entonces creo que la labor tanto del reclutador como el que va a hacer a pedir el puesto es bastante compleja. Que coincide o que se encuentra justo con lo que nos estabas comentando al principio, Erwin, de no solamente no hay la misma cantidad de plazas que de gente que está buscando trabajo, sino que esas plazas cada vez más están requiriendo que haya un poquito de especialización más particular, lo cual hace más complicado salir y encontrar trabajo simplemente por las cualidades que tenemos. Y aquí hay algo interesante porque casi siempre este es un tema que escuchamos mucho y es el tipo de temas, no sé si describirlo correctamente tratando de hacer una analogía con la maternidad o la paternidad. Es este tipo de tema en el cual todo lo que escuchas antes de estar metido en ello es un cliché y cuando estás metido en ello te das cuenta que se quedaron cortos, no tiene nada de cliché, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo complejo que se vuelve la vida laboral comparada con la vida estudiantil, la diferencia entre los retos, el que las escuelas en general no te preparan en realidad para la vida laboral, te preparan para un tema en particular, pero no para la vida laboral, hoy pareciera hacerse cada vez más presente. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, creo que hay una ruptura muy importante entre el ámbito académico y el ámbito laboral. Desgraciadamente, las instituciones forjan sus propias políticas a través de los contextos y las necesidades que tienen, que tiene la propia empresa de sus intereses, no de los intereses de los aspirantes a un trabajo, no de los intereses de aquellas personas que trabajan. Entonces, si una persona, por ejemplo, bueno, a mí me pasó en este empleo en el que estoy en el área de promoción de salud y pues no te enseñan nada, a pesar de que es afín al área de trabajo social, no te enseñan nada la escuela acerca de este ámbito de la salud. Entonces, fueron meses complicados de aprender, de empezar otra vez de cero, pero creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta todos los jóvenes egresados, esta ruptura entre la parte teórica, la parte académica y también la laboral. O sea, sí existe una distancia importante entre lo que vamos y hacemos en la escuela y lo que creemos y realmente terminamos haciendo cuando salimos de nuestra carrera, ¿no? Así es, simplemente, por ejemplo, a mí me pasó en psicología, te enseñan a lo mejor a aplicar test de psicometría, todo en papel. Incluso a lo mejor algunos contadores también, su libro T, sus hojas T, todo es en papel y llegas al mundo laboral y te dicen, ¿sabes usar este software? ¿Sabes usar este otro? Esto es buenísimo. Y dices, sí, claro, yo lo sé hacer en papel, ahora ¿cómo le hago? Yéndome más atrás, desde cómo elaborar tu currículum en la universidad, jamás te lo enseñan y siempre te dicen, bueno, cuando ustedes vayan a buscar trabajo va a pasar tal y tal cosa, pero no te dicen cómo te tienes tú que preparar. Entonces, coincido con lo que dices, es un cliché totalmente, que te dicen prepárate tú con que te vayas bien arreglado y no sé qué, ya es tuyo el trabajo, pero pues la realidad es que desgraciadamente no es así. ¿No es así? Creo que sí hay, como lo mencionas, hay una brecha muy grande, ¿no? A veces entre lo académico y lo laboral, pero también depende mucho del aspirante o del estudiante en su momento de poder tener este acercamiento al mundo laboral, ¿no? Sí. El hecho de que tú te acerques a una institución o a una empresa desde que tú estás trabajando, estudiando, que te ayuda a darte una idea de lo que es el mundo laboral. Entonces creo que esta ruptura o esta brecha que bien mencionas
es más para aquellas personas que no tuvieron a lo mejor el interés o a lo mejor la necesidad de acercarse previamente a un trabajo. Sí, ¿no? que dijeron, a ver, no, yo me quedo concentrado exclusivamente en la escuela y el hecho de hacer prácticas, el hecho de salir y buscar un trabajo en paralelo, no ahorita. Y ahí puede ser más también, ¿no? como rudo el encontronazo entre el ritmo de la escuela y el ritmo que finalmente tiene un trabajo que además, como bien estaban ustedes comentando, tiene otros muchos factores que inciden que uno no había contemplado, desde el humor del jefe hasta el ambiente laboral, hasta la cultura incluso de una empresa a la que te integres y probablemente coincidas o no con esa cultura laboral. Tenemos un gráfico que preparamos, lo tenemos, señor de producción. Muchísimas gracias, productor. El índice de desempleo en jóvenes. Y me gustaría un poquito, más que presentarlo, platicar con ustedes en este sentido, porque de la población económicamente activa que tenemos al día de hoy, del 2004 a la fecha, o del 2001, perdón, al 2019, vemos que el cambio en términos del porcentaje entre mujeres y hombres no ha variado muchísimo. Sin embargo, ¿qué podemos comentar adicionalmente a esto que estamos viendo? Pues como bien dices, no ha cambiado prácticamente nada, o sea, los porcentajes siguen siendo igual, las mujeres estamos menos inmersas en el mundo laboral, pero me parece que sí ha habido cambios importantes con respecto a lo mejor a los puestos que hemos tenido. Digo, estamos más inmersas, tenemos otro tipo de puestos, pero bueno, sí sigue habiendo... Esto es bien importante y quizá hasta me gustaría guardarle un espacio adicional ahorita dentro del programa, hablar de cómo los cambios están dándose en términos de apertura para las mujeres en distintos puestos, en distintos, que no estaba sucediendo antes. De los gráficos que estábamos viendo, me llaman la atención algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que los grupos que están de desocupados por grupos de edad, un grupo que es considerante que tiene el 40% son de 20 a 29 años, lo cual no se antojaría pues como idóneo, pensando en que esa es la edad en la que estás como en más energía, que estás más activo, ¿no? El grupo que tenemos de 50 a 59 años representa el 36% de desocupados de grupos de edad, que cambió de manera importante, pasando del 29% en 2001 al 36% en 2019. Estamos siendo un poquito más injustos con gentes de edad más avanzada en términos de ya no contratarlos, o esto de las tecnologías de información, por ejemplo, está abriendo la ventana en términos de edad. ¿Cómo sienten que se esté comportando esto? ¿Cuándo eres joven y cuándo eres grande en términos laborales? Esto es otra cosa en la que creo que hay mucho mito alrededor, o ayúdenos ustedes a confirmar. ¿Cuándo eres joven y cuándo eres viejo laboralmente hablando? Yo creo que depende mucho del tipo de puesto. Definitivamente depende del tipo de puesto. Aquí hay mucha ambigüedad y mucha gente joven, por ejemplo, dice, es que no tengo la oportunidad porque no tengo experiencia, pero no tengo experiencia porque no tengo la oportunidad. Ok. Y entonces yo definitivamente entiendo esta parte. Justo lo que mencionaba Emanuel de las oportunidades de prácticas profesionales, a lo mejor tienen mucho peso aquí. Y del otro lado, vámonos con la gente mayor. Igual muchas veces los tipos de puestos requieren el manejo, como yo lo mencionaba, de software, que a lo mejor es un poco más complicado que pueda uno aprenderlo, pero definitivamente tiene mucho que ver con el tipo de puesto. Igual si hay oportunidad más adelante puedo dar algunos ejemplos de puestos que me ha tocado trabajar, pero sí totalmente depende del tipo de puesto. Porque se pareciera como, perdón la interrupción, pero es que pareciera que sea como perdido el valor o desvalorizado la parte de la experiencia a lo largo del tiempo que adultos pueden ofrecer, y pareciera que hoy nuestras estrellitas y espejitos giran en torno al es que le mueve a la máquina o a la compu con mucha nueva sangre, ¿no? Emanuel, ¿ibas a comentar algo? Sí, o sea, considero que sí es verdad, ¿no? Que hay cierto como rezago a este sector de la población, pero también hay cierta resistencia a esta voracidad del avance tecnológico, ¿no? De este grupo en específico. Bueno, en mi experiencia personal, yo he visto que algunas personas ya de cierta edad a veces se resisten a aprender o a meter a la máquina, es como cierto miedo que tienen. No, y hay una resistencia importante en términos digitales, tienes toda la razón. Oye, yo tengo aquí apuntado que eres Emanuel o Alejandro, ¿te estoy cambiando el nombre? Los dos nombres. Emanuel. Perdóname, yo ya sabes que fue como de... Ok, tuve por cierto un profesor en la escuela que yo no sé por qué, pero siempre que se dirigía a ti te decía un nombre distinto.
y encontramos como un chiste local en el salón, el nunca corregirlo. Entonces de repente se volteó y decía, ¿estás de acuerdo, Andrés? ¿No? Sí, profe, ¿no? Muy bien, Pedro, ¿no? Gracias, profe, ¿no? Pero así como de, ok, cambia el nombre constante, no. Emanuel está perfecto. Los dos están acertados, sí. Gracias, señor. Te agradezco muchísimo. Bueno, la pregunta es, y lo quiero abrir como un tema previo a un reportaje que nos hizo el favor nuestra redacción de preparar, pero es, ¿qué pasa y qué hago cuando salgo de la escuela? Los invito a que veamos este reportaje y regresemos para platicarlos aquí en la mesa con los invitados. El mundo laboral está integrado por varios sectores donde se juntan personas de distintas profesiones relacionadas unas con otras. Para un recién egresado de la universidad es importante conocer el mundo laboral al que desea entrar, así como los requisitos que le permitirán estar preparado para competir y ser elegido a ocupar la plaza para la que se postuló. Ojo, el mercado laboral no solo exige que tengas estudios y de preferencia alguna formación profesional, sino que ahora le da una mayor importancia a las capacidades para el trabajo bajo presión, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. Al salir de las universidades, los jóvenes profesionistas se enfrentan con una realidad en la que la mayoría de las veces en las escuelas no nos suelen enseñar. Por eso, antes de saltar al mundo laboral, es importante que conozcas primero las áreas donde puedes desarrollarte y las nuevas oportunidades de trabajo, así como los sueldos a los que puedes aspirar, la oferta de plazas, las prestaciones y beneficios que ofrecen los empleadores principalmente. Si quieres evitar llegar al mundo laboral sin tener ni idea, una buena opción es empezar a trabajar como voluntario para generar experiencia, mantener buenos contactos en el área en la que quieres integrarte, actualizar tu currículum, subirlo a portales de empleo, tomar cursos que enriquezcan tu formación, así como aprender a desarrollar otras habilidades. Y atendiendo comentarios que nos han hecho en este momento en redes sociales, cosa que agradecemos mucho, gracias, nos están preguntando, bueno, ¿y qué tanto entonces sí es tan relevante la experiencia en el mundo laboral? ¿Qué necesito aprender o qué necesito considerar para poder tener como mejores oportunidades? Y ya escuchábamos ahorita en el reportaje, bueno, el sí buscar experiencias que van en paralelo al estar estudiando me van a dar un contexto más amplio. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es una decisión que se toma desde prácticamente de que estás iniciando la carrera. ¿Por qué? Porque ahí es un arma de dos filos el tiempo que utilizas ahí en la universidad. Lo utilizas para algo positivo, lo utilizas nada más para pasar tus materias o para empezar a encauzarte a las ramas en las que te quieres dirigir. Llámese diplomados, actividades extracurriculares, todo ese tiempo se invierte y se vuelve algo curricular. Posteriormente, bueno, ya lo diriges a algo que quieres e investigas a dónde tú te puedes dirigir para enfocar todo eso que has aprendido. Qué buena cosa acabas de comentar, Erwin, porque además esto en muchos sentidos, quizá esto es parte de lo que no escuchamos comúnmente como algún tip, un buen tip, cuando vamos a hacer la carrera o cuando estamos estudiando, y es justamente la realidad que implica el que mientras más pronto invirtamos en adquirir experiencia, más vamos a poder capitalizarla en términos de poder buscar trabajo por lo familiarizados que vamos a estar desde el cómo sentarte y llevar a cabo una buena entrevista de trabajo, que platicaremos ahorita enseguida. ¿Cuáles son aquellos tips que debemos contemplar justo para ser más proactivos o más eficientes en la manera en la que vendemos nuestras habilidades o no las vendemos? Ahí tú nos ayudarás a entender un poquito. ¿Podrían ustedes considerar algunas de las nuevas habilidades que debemos considerar adquirir, que deben acompañar prácticamente a cualquier carrera? Estábamos ya mencionando, y va en este sentido un poco la pregunta, hoy vemos que las habilidades digitales se convierten en una herramienta espectacular para poder ser un profesional con más aptitudes, desde el ser bueno y eficiente con el envío y recepción de correos electrónicos, hojas de cálculo y digamos ya como lo muy básico, hasta el buen manejo de redes sociales y de otros factores que antes no estaban tan presentes en todas las carreras. ¿Qué agregarían ustedes? Pues yo creo que adicional de las herramientas tecnológicas, que como bien lo mencionas, pesan mucho porque ya cambió totalmente la forma de trabajo, ya no usamos una máquina de escribir, ya no es ni siquiera a mano,
pero creo que unas competencias muy relevantes son justo las que se mencionaban en el clip, todas las que son de índole interpersonal, cómo te relacionas con los demás, me parece que son sumamente importantes. Esto del trabajo en equipo, pues no sé, en todas las escuelas me imagino, al menos en la facultad a mí me ponían siempre a trabajar en equipo, sí, y te encuentras de todo, o sea, desde el que dice tú haces esto y lo juntamos, o el que no hace nada. Estas competencias que las ves desde que estás en la escuela, sí, en el trabajo se vuelven sumamente importantes. Qué tan proactivo eres, qué tan dinámico, qué tanta innovación tienes. Y, por ejemplo, innovación no solo en crear productos, correcto, innovación en servicios, innovación en mejorar el proceso de trabajo. sí. Todas estas competencias de índole personal e interpersonal de relación con los demás son sumamente importantes porque todos más o menos ya tenemos el conocimiento teórico, todos más o menos ya manejamos la computadora. Entonces, ¿qué otro plus tienes? ¿Qué otro plus le vas a ofrecer al puesto de trabajo? Considerando el que, por supuesto, el contexto de vida de cada persona podrá o no determinar mucho esto, en general, ¿ustedes qué considerarían? ¿Es más recomendable que, sin importar la carrera, yo empiece a trabajar tan pronto tan pronto sea posible, o guarde el espacio más posible académico y después, como que cuando ya me voy a acercar a terminar, comience a trabajar? Me parece que son como los dos tipos de acercamiento que típicamente se nos ponen de frente. ¿Ustedes qué opinan, Erwin? Yo creo que no, porque los conocimientos hay que actualizarnos de manera muy constante. Entonces, un error que podemos cometer es que saliendo de la universidad nos demos un espacio, desde mi punto de vista. Este sabático o este año en el que ya terminé, yo ahora me voy a dar un año de tranquilidad y no, hombre, es un año de desactualización. Exactamente, porque volver a tomar los libros, volver a tomar otra vez las teorías, esta parte de las metodologías en las que intervenimos, en este caso en el área de trabajo social, resulta de verdad muy complicado, se vuelve tedioso y la verdad es que no es lo más recomendable, bueno, desde mi punto de vista. No, coincido contigo, aunque quienes nos estén acompañando sientan en este momento el background del Hello Darkness, my old friend. Sí, no es lo más recomendable tomarte un año porque hoy implica mucha desactualización. Es decir, ¿ustedes consideran que hoy el mundo laboral avanza más rápido que el mundo académico? Sí. ¿O con mucho mayor celeridad que lo hizo desde algún tiempo? Sí. No, es claro que el avance es voraz de la tecnología. La tecnología sin duda muta o transforma los procesos de reclutamiento y las formas en las que tú vas a conseguir un trabajo. El hecho de que estés, como tú dices, desactualizado un año, te quita muchas cosas, te quita tiempo, te quita el mero hecho de que no estés en contacto con el Windows más actualizado, ¿no? O el Office. Sí. Que dices, no, y en el pasado tenía Paint, ¿no? Sí. Y ahora ya no tienen, ¿no? Sí, correcto. O sea, esta brecha tecnológica y generacional cada vez es más constante y más apresurada, ¿no? En nuestros tiempos. Totalmente de acuerdo. Los invito, de hecho, a que veamos este siguiente reportaje que preparamos justamente de cuando el mundo laboral avanza más rápido y cuáles son en este sentido las consideraciones que debemos de tener. Y regresamos y lo platicamos. Cada día miles de jóvenes que terminan sus estudios se van integrando al mundo laboral y para ellos es inevitable el choque entre la escuela y el mundo real, o lo que llamamos el mundo de afuera, especialmente cuando se trata de enfrentarnos a los avances tecnológicos, también conocidos como la cuarta transformación. El Instituto Mexicano para la Competitividad expuso que una de las razones principales por las que profesiones de carreras como la ingeniería en sistemas, la mecánica o el marketing crecieron ha sido gracias a los amplios conocimientos técnicos y las especializaciones que sin duda aumentan el valor del talento humano. ¿Y cuál es la situación del resto de los egresados universitarios? Mucho tiene que ver con su formación, pero también con sus fortalezas, habilidades para trabajar en equipo, los conocimientos teóricos y prácticos, el manejo de medios informáticos, habilidades sociales y la capacidad de gestión y planificación. Algunos ejemplos más claros son: a los egresados de las ramas de artes y humanidades se les valora que sepan idiomas. A los egresados de ingeniería y arquitectura se busca que tengan formación o dominio de la informática y las nuevas tecnologías. Desafortunadamente, la falta de experiencia laboral es una de las dificultades que siempre estarán presentes y uno de los factores al que más importancia le conceden los entrevistadores. Ya es que estos nuevos retos que pueden hacernos en un momento dado o darnos mejores habilidades, le acompañan cosas tan aparentemente
sencillas o que cometemos el error de no considerar, como nuestra presentación personal, la manera en la que hablamos y nos dirigimos con la persona en la que estamos hablando. Pero además esto hoy le podemos agregar, por ejemplo, las reglas de etiqueta en términos digitales. Es decir, cuando asistimos a una videoconferencia, que puede ser igual una entrevista que una sesión de trabajo, hay muchas consideraciones. Y en este sentido, me gustaría preguntarte, Nayeli, ¿cuáles son aquellos tips muy básicos que tú podrías compartir con nuestra audiencia que debemos considerar para tener normalmente una experiencia exitosa en términos de una entrevista de trabajo? Ok. Pues aquí yo recomendaría como desde el primer paso, todo lo básico que ya nos dijeron que es bien importante. Sí, vete bien peinadito. Sí, peínate, bien vestido. Báñate, sí, exacto. Yo sé que puede sonar, muchos compañeros me han dicho, es que eso es discriminatorio, por mi tipo de ropa no me deben de juzgar y demás. Un reclutador, al menos lo digo desde mi experiencia, sí, no es que te vaya a juzgar, que vaya a decir, ay, mira qué mal te ves, sino eso habla de un profesionalismo tuyo. Desde que vas a pedir trabajo, sea como becario, como ayudante, sí, como sea, tú ya estás ejerciendo una profesión. Entonces, deja que tu ropa, que tu carácter, que tu postura hable por ti. Esto quiere decir, digamos, perdón la interrupción, esto quiere decir que no es necesario el hecho de que traigas súper ropa de marca, claro, no, o nada por el estilo, sino que el hecho de que vayas correctamente arreglado implica un tipo de compromiso, de seriedad, exacto, con el reto que tienes laboral. Así no te hace más o mejor persona en términos de lo que estabas diciendo, discriminatorio. Claro, no es que seas mejor o peor, sino nos estás a lo mejor diciendo a nosotros como, sí, reclutadores, mira, me tomé en serio la entrevista, me tomé el tiempo de planchar mi camisa porque esto me interesa. ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, el tema de los tatuajes? Hoy hay más apertura al uso o no de tatuajes. ¿Cómo funciona en este sentido hoy el mundo laboral? No sé, va a depender mucho de la empresa. Hay muchas empresas que siguen siendo muy cerradas con sus políticas y que te dicen no, nosotros no lo queremos. Muchas empresas no tienen ningún tipo de problema con ello mientras no se te vea. Okay. Y otras también te dicen, pues no importa, sabemos que estamos cambiando. Esto depende mucho de quién dirija la empresa. Y de la cultura laboral que en un momento dado esté implementada. Pero en general me gusta mucho que rescatamos el hecho de que la presentación sigue siendo hoy una de las principales tarjetas que tenemos o primeras cartas para decir, a ver, esto es un poco lo que obtendrías en un momento dado, el interés, claro, en el arreglo personal como una primer presentación de decir, me interesa esto que estás ofreciéndome como trabajo. Otro detalle es que habemos quienes somos mucho más desinhibidos y nos cueste mucho menos trabajo ser más dicharacheros y platicadores o lo que sea. Ya vemos quienes somos más tímidos. ¿Qué tanto debemos hacer un esfuerzo por esta parte de la personalidad, aunque no necesariamente sea la nuestra? ¿Debemos modularnos quienes somos de repente muy movidos o deben tratar de hacer un esfuerzo por hablar más quienes no lo hacen así? ¿Cómo consideran ustedes? Bueno, yo considero que dependiendo de tu personalidad es que tú vas a desarrollar una entrevista, ¿no? El hecho de que sí tengas cierta necesidad de expresarte o necesidad de contenerte, no quiere decir que tu personalidad o tu forma de ser en el transcurso de la entrevista se suprima completamente, ¿no? Okay. Entonces creo que puedes llegar a un punto de equilibrio en lo que tú crees que es necesario o lo que la empresa necesita y lo que tú eres, ¿no? Como ser humano. Casi siempre escuchamos una recomendación muy común, que no necesariamente sea buena, por supuesto, es que le pongamos un poquito más de sal y ajonjolí a nuestro currículum. Incluso hay memes que circulan mucho alrededor de cuando dijiste que sí sabías hacer la chamba y cuando te dejaron hacerla, y siempre resultan en memes chistosos del desastre de alguien que hizo mal su trabajo. ¿Cuál es en ese sentido el consejo? Yo creo que lo importante siempre es la honestidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo se devela. En el momento en el que tú ya entras en intervención, sí, señor, en tu ámbito laboral, ya se dejan entrever qué cualidades tienes, qué cualidades en efecto no tienes, y eso creo que va a afectar en mayor o menor medida la calidad de tu trabajo y la relación que lleves tanto con las personas a tu alrededor como con tus jefes. Ha habido, antes de que vayamos a un corte que tenemos del programa, ¿ha habido un cambio importante que ustedes perciban, por ejemplo, en términos de inclusión en todos los sentidos, desde preferencia de género, desde preferencias, en todos los sentidos? ¿Sienten que el mercado laboral
está siendo cada vez más inclusivo o es algo que vemos más bien muy retratado en redes sociales, pero no sucede tanto en la realidad? ¿Cómo lo perciben ustedes hoy? Considero que, bueno, en cuanto a género, perdón, hay un crecimiento exponencial para la oportunidad de, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, el hecho de tener más oportunidad de trabajo, pero que no son las que merecen, ¿no? O sea, creo que todavía no estamos en igualdad de condiciones en algunos, en sueldos, en oportunidades de trabajo. Entonces creo que sí hay un crecimiento y una aceleración en ese proceso, pero no es la que debería de ser. Oye, ahorita que lo que mencionaste, Manuel, me das pie, pero perfecto, porque hablando de mujeres, les quiero presentar la parte de nuestra agenda de alumnos ejemplares. Y hoy en esta agenda universitaria que tenemos en el programa está Natalie. Cheque nada más el trabajo que realiza y la calificación que obtuvo. Vamos a ver esto y regresamos. Recién egresada del CCH Azcapotzalco, Natalie Aldana terminó sus estudios de preparatoria como cualquier otra estudiante, pero una condición la llevó a esforzarse el doble. Tengo retraso psicomotor, parálisis cerebral infantil, posible desarrollo de glaucoma, luxación de cadera, fui operada del pie izquierdo y también tengo problemas respiratorios. Prematura de nacimiento, los médicos le daban 48 horas de vida, por ello sus padres consideraron como un milagro que sobreviviera. Me dijeron, la vas a tener, si se logra, la vas a tener como vegetal. No va a hablar, no va a caminar, no va a hacer nada. ¿La quieres así? Yo le dije que sí. Se aferró a la vida y desde el principio Natalie supo que no iba a ser fácil. Eso le dio la fuerza de superarse para salir adelante y en la escuela no sería la excepción. Entré el primer día en silla de ruedas y los demás yo me los aventé caminando sola porque pues yo no quería pues precisamente que pues de cierta forma esa compasión que la gente tiene o esas preferencias, ¿no? Porque yo quería destacarme pues por lo que yo puedo hacer. Destacarse al grado de obtener la presea Bernardo Quintana Rioja que otorgó la UNAM junto con la Fundación de Apoyo a la Juventud por su 9.4 de promedio final en preparatoria y porque a pesar de su historial médico y limitaciones fue considerado su valor como ejemplo para otros estudiantes. Y las cualidades muchas veces sobrepasan a lo mejor cualquier limitación que pudieras tener física, emocional. Y la lucha para superarse sigue presente. Una cosa, tras otra, varias enfermedades que ella tiene. Entonces, son trabas que vamos luchando las dos para que salga ella adelante. Esta semana, Natalie se integra a la Universidad Nacional Autónoma de México para comenzar sus estudios en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación para ser una futura apasionada de los medios audiovisuales. Pues precisamente el ingresar a una institución como esta, el haberme podido abrir puertas pues por mí sola, y con ayuda de mi familia, el demostrar que pues no hay límites cuando se quieren hacer las cosas y el poder siempre alcanzar el promedio que yo quería para ingresar a donde yo quería sin ninguna dificultad. Con imágenes de Daniel Gómez, Antonio Anistro, El Heraldo Televisión. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. El tema, y les agradecemos mucho el interés en redes sociales, el tema nos tiene muy interesados y con mucha información que compartirles, así que casi me voy a ir comprometiendo, me voy a ir permitiendo de una vez comprometer a nuestra invitada e invitados a que podamos hacer programas de seguimiento a varios de los temas que ya vemos que nos darían pues, para un programa completo. Pero un tema que constantemente escuchamos estudiantes y cuando estamos en los espacios universitarios es el tema de las competencias. ¿Cómo definimos las competencias? ¿Qué son? ¿Cómo las asumimos? ¿Para qué sirven las competencias? Pues teóricamente, vámonos a regresar a la escuela, teóricamente sí, las competencias son aquel conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que posee una persona y pone en beneficio de algún trabajo o lo junta y realiza un trabajo, es decir, tienes que conocer el tema por el cual vas a trabajar, tienes que saberlo desarrollar, es decir, tener la habilidad de hacerlo y a mí me parece la más importante tener la actitud de hacerlo, quererlo hacer. Entonces, estos tres se van como juntando y es lo que a lo mejor nos da
ser competente en, no sé, en el uso de la computadora a lo mejor. Soy competente porque conozco a lo mejor los módulos, dónde prenderlo, dónde moverle, dónde picarle. Tengo la habilidad, es decir, la sé manejar porque sé usar el software, no tanto el hardware, sé usar lo interno. Y tengo la actitud porque me gustan las computadoras, no tengo problema en manejarla. Entonces, si a lo mejor cada quien lo va desprendiendo y va pensando en los componentes en aislado, puede ser que yo sepa hacer todo eso, pero no me gusta, entonces no tengo la actitud, entonces no soy plenamente competente porque no lo puedo desarrollar al 100%. Y eso se ve como muy fácil en temas de competencias duras, llamémosle así, que son los conocimientos técnicos. Pero tenemos las competencias de las que yo te hablaba, que se le denominan más o menos competencias blandas, que son estas competencias interpersonales o de personalidad, de autogestión. Entonces tenemos como estos dos grandes rubros que son bien importantes y ambos se ven inmersos en un trabajo, entonces tenemos que aprender a lidiar con los dos. Que aunque evidentemente no necesariamente el que yo tenga un set de habilidades blandas que sea muy bueno en términos de empatía, de todo esto, evidentemente esto no va a suplir necesidad de conocimientos técnicos, porque pues el que uno sea simpático y platicador no pone correctamente el ángulo para construir un edificio. Sin embargo, es más factible que me acerque a quien está contratando para hacer edificios si cuento además con estas habilidades. Cada vez más nos encontramos en un mundo en el que hoy hay trabajos y carreras o habilidades que no vamos a tener o que no sabemos que hoy existen. ¿Ubican ustedes en la experiencia laboral que están teniendo este tipo de fenómenos, carreras o trabajos que hoy existen para los que no hay ni una sola carrera en este momento? Sí, la verdad es que, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ya existe una licenciatura en promoción de la salud que ejerce la UACM. Y bueno, no hay ámbito laboral para este tipo de licenciados que se gradúan, que se titulan, están en el ámbito de la promoción de la salud, desde instituciones como el IMSS, pero no hay más allá a lo que puedan aspirar. Eso de verdad es algo que demerita lo que es el ejercicio, toda la parte médica, porque ya se tienen todos los conocimientos acerca de salud, pero ahora hay que venderlos. Entonces existen los licenciados que te venden esa idea de que tú tienes que fomentar tu propio autocuidado en la salud, tienes que fomentar tus propias herramientas para tener una mejor calidad de vida, pero desgraciadamente las instituciones y los protocolos, las políticas en las que se rigen, no son lo suficientemente grandes para acaparar ya estos nuevos profesionistas. Esto querría decir entonces, en todo caso, Emanuel, que las competencias laborales no son estáticas, vienen cambiando, se están actualizando constantemente. ¿Esto de las tecnologías de información tienen impacto en este sentido? Claro, como lo mencionamos antes, el hecho de que la tecnología esté siempre en constante cambio, ¿no? En constante que ya lo mencionabas tú, de hecho, revolución, hace que nosotros tengamos la necesidad latente de estar actualizados, pero a veces los medios con los que contamos o la escuela en la que vamos no nos dan los recursos necesarios. O sea, digo, yo vengo de la UNAM, es la gran casa de estudios de nuestra nación, pero a veces no tiene a veces le falta esa actualización, ¿no? En el currículum para ciertos puestos de trabajo. Entonces creo que eso va más allá todavía a la inversión en educación pública por parte del gobierno, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. De hecho, los invito a que veamos justamente este reportaje, el por qué sí debo saber qué son las competencias y por qué su importancia, como ya nos ha estado ilustrando nuestros invitados e invitada en este momento, y regresamos a seguir platicando. Para poder competir en el terreno profesional se requiere un conjunto de capacidades de diferente naturaleza que nos permita conseguir un resultado muy favorable. Estas competencias están vinculadas al desempeño profesional y expresan los requerimientos humanos que son más valorados en la relación hombre-trabajo. Hoy en día, ser competente en el campo profesional consiste en saber resolver problemas y situaciones de trabajo de forma autónoma.
El mercado laboral ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años. Las transformaciones que ha experimentado también han modificado los tipos de trabajo, las funciones que se requieren desempeñar, el perfil propio de los empleados y las competencias que se requieren para sacar el trabajo. Por esto resulta evidente que, para desempeñar una ocupación, ya no basta con adquirir los conocimientos técnicos y teóricos. Ahora también se necesitan conocimientos, destrezas y aptitudes que puedan aplicarse a otros empleos o en distintas empresas y que permitan resolver los problemas profesionales. A esto se le llama competencias laborales. Entre las competencias básicas encontramos las habilidades de lectura, redacción, matemáticas, creatividad, toma de decisiones, aprendizaje y razonamiento, así como algunas cualidades profesionales como la responsabilidad, sociabilidad, gestión personal, entre otras. Me encanta y no sé si les pase a ustedes cuando estás tocando un tema y quieres ver si la otra parte está como en concordancia contigo. Y esto está pasando en este momento con el tema que hemos venido desarrollando y las preguntas e inquietudes que nos han compartido en redes sociales. Nos hacían ahorita justo la pregunta de, bueno, a todo esto, ¿cuál es o cómo debo construir un correcto currículum? Porque en muchos casos se trata justamente de una carta o una primer carta presentación previa a ver si llegue peinado o no peinado a nuestra entrevista. Entonces, en ese sentido, me da mucho gusto ese tipo de sincronía porque precisamente sí preparamos justamente información al respecto que quisiera corroborar con ustedes. ¿Qué elementos debe tener un correcto currículum para poder ser considerado un buen currículum? Creo que dos aspectos importantes a considerar es, obviamente, decir la verdad, ¿no? Ser concreto, ¿no? Saber tus debilidades y tus fortalezas. No se vale poner licenciado en algo si todavía no he terminado, claro, porque ya merito voy a terminar. Claro, claro. ¿No? Es como mi hija que dice, tengo 5, bueno, que cumplo en septiembre, ¿no? Entonces, a esa edad todavía se puede y cae bonito y simpático el detallito. Aquí no se vale que digas algo que no esté o no sea fehacientemente comprobable, ¿correcto? Claro. Y creo que algo básico es la investigación y el que tú estés sumergido en el tema del puesto y de la empresa en la que vas a estar. Y no solamente ver lo que es el puesto, sino también estudiar la empresa, sus políticas. Así, de esta manera tú diriges el currículum, lo vas perfilando desde el principio. Es decir, el currículum no es entonces, por lo que acabas de decir, un documento estático y genérico que envío cada que me lo piden y no importa si la industria es acerera, agricultora o aeroespacial. Tendría, aunque haga la misma chamba, pues me refiero a que el currículum en todo caso, como está señalando, que está buenísimo, debe reflejar el haber ya tratado de entender bien a quién se lo voy a enviar. Exactamente, se tiene que contextualizar a la empresa a la que vas o aspiras a trabajar, a la institución o agencia a la que quieres trabajar. Este aspecto es muy importante porque todas las empresas tienen diferentes necesidades. A final de cuentas siempre hay un choque de intereses. Obviamente el que lleva la menor parte o las de perder, pues es quien aspira a un puesto. Tenemos que adaptarnos a ese tipo de procesos institucionales. Sí. Algo también muy importante, complementando la idea de Alejandro, sí, es que el reclutador tiene muy poco tiempo para revisar el currículum. Entonces, hay que ser concisos, hay que ser lo más resumido posible. Eso es un buen punto, eso te iba justo a preguntar. Gracias porque me quitaste la pregunta con la respuesta, pero es... ¿Qué tan largos deben ser? A veces pensamos que el currículum, mientras más choncho y gordo sea, pues es como un símbolo de entrada inequívoco de este es todo un catch, wow, con este perfil. Pero por lo que tú estás comentando ahorita, a veces más bien tendría que ser mucho más puntual. Nayeli, en tu experiencia reclutando, ¿qué peso le das tú a esto? Justo como mencionábamos, bueno, resumiendo tantito esta idea es, sí, tienes que investigar la empresa, el puesto, sí, pero dices, bueno, ¿cómo lo aterrizo al currículum? Fíjate qué actividades te están pidiendo en la oferta, analízalas contra las tuyas y destácalas. Ponlas al principio de tus actividades para que el reclutador, en este caso de este lado, nosotros veamos que lo que yo estoy pidiendo es de lo primero que tú me mencionas, entonces ya me atrapaste. En cuanto a la extensión, me han llegado currículums de más de 5 páginas en donde una experiencia laboral son 2 párrafos enormes. Sí.
esto no es grosería por parte de nosotros, no es falta de que no queremos hacer algún trabajo, es que no hay tiempo. Como yo mencionaba al principio, a veces nos llegan 100 perfiles para un puesto, entonces nosotros tenemos que darle como una revisada, una escaneada rápida. Esto que muchas veces dicen de los reclutadores solo invierten 30 segundos de su tiempo en el currículum, sí. Puede llegar a ser cierto, nunca me he cronometrado, pero sí es muy cierto que escaneas y dices, por ejemplo, yo requiero un contador que maneje tal software o que haya hecho esto. A ver, señor productor, ¿me puede poner el grafiquito que teníamos de currículum? Porque si bien el diseño gráfico o el diseño de un currículum puede ser relevante, creo que entonces el foco de la carnita debe estar en cuál es el orden y el tipo de información que debemos tener, que ya estamos viendo en este momento a cuadro. En este caso, por ejemplo, cuando tú retratas o rápidamente revisas un currículum, estás buscando afinidad inmediata, como nos platicabas, claro, con lo que estás queriendo contratar. Adicionalmente, ¿qué llama tu atención? Por esto que estabas tú diciendo, si me pones mucha info, que casi me la salto, no es grosería, sino que no tengo tanto tiempo. Aún con poco tiempo, ¿cuáles son aquellas cosas que no vas a dejar pasar? Ok, lo que no vamos a dejar pasar es, pues, obviamente la carrera, porque va afín al perfil, la carrera. Si en los requisitos se necesita que estés titulado, que pongan si están titulados o están en proceso de... la experiencia es muy importante, hay mucha gente que no pone cuánto tiempo estuvo en un trabajo, eso también es muy importante porque me habla de cuánto tiempo tú manejaste esas actividades. ¿Cuál sería un currículum o existe, si la pregunta aplica, existe un currículum perfecto? No, yo creo que no. El currículum va a reflejar mucho de nuestra personalidad, para empezar, en el orden, en la estructura. ¿Eso te llama a ti más la atención que un super diseño y cosa más, pues, de pasadita? Sí, que traiga los elementos esenciales, no sé, tus nombres, tu titulación, si tienes más estudios, cursos, talleres, eso suma demasiado, que pongas tus experiencias. El acomodo puede variar porque, lo repito, es tu personalidad, el acomodo tú me vas a decir más o menos tu organización, pero sí que pongas los elementos básicos, que no te extiendas a explicarme 1000 horas o con 300 hojas lo que hiciste. Sí, que no sea súper extenso. Exacto. La parte, sí. Por favor. Perdón, la parte que mencionaba Emanuel la quería retomar porque es muy importante, que no mientan en lo que hicieron, que pongan, a lo mejor que busquen palabras que suenen bonitas para lo que hicieron, pero que no inventen funciones o actividades. O en experiencia. Buena o mala noticia para quienes nos están viendo y están haciendo su currículum. ¿Tienden ustedes, cuando están reclutando gente en general, tienden a contactar a los contactos que se piden de referencia o no tanto? Porque a veces es el tipo de información que decimos, no, pues sí, estuve a cargo de tal proyecto y el contacto aquí, pongo el contacto. Yo espero que no les llamen porque igual no tienen tiempo de llamar. ¿Qué tanto esta información se valida, se checa? ¿Qué tanto, vaya, entendemos que el hecho simple de hacer trampa per se reduce el valor que estamos ofreciendo a nuestros contratantes? Pero ¿qué tanto ustedes sí se fijan en esa parte? Porque a mí me importa mucho que no solamente digamos la verdad y seamos honestos, sino que sepamos que lo que estamos poniendo tiene mucho que ver con que se vaya a validar o no. ¿Cómo en su experiencia sucede? Sí lo validamos cuando estás a lo mejor ya en las rectas finales, ya que tienes un piecito en la contratación. Ya, es más confianza la cosa. Sí. Es más confianza y es un tiempo que se tiene que invertir de más, entonces ya cuando estás prácticamente adentro sí lo hacemos, sí lo revisamos. Esto justo solo como para verificar tu estancia en la empresa, las actividades que tuviste. Ni la empresa ni nosotros podemos pedir información confidencial, eso es muy importante que lo sepan. No lo hacemos, pero sí a lo mejor es fulanito trabajó en esta empresa con el puesto de becario. Pero ese aquí me puso que fue gerente general, eso que pasó. Entonces, eso no lo hagan. Puede haber empresas que no hagan revisión laboral, pero hay muchas que sí. Entonces, imagínate que te toca la de malas, digamos, y pues ya, se vino para atrás tu proceso justo por esta situación. Y me encantó que lo comentaras ahorita, hay límites, hay líneas divisorias entre lo que se vale que te pregunten, lo que no se vale que te pregunten, así como lo que esperarías recibir tú como reclutador en términos de información, que es información honesta, que te permita contratar en realidad al verdadero mejor perfil. ¿Cuáles son aquellas preguntas o temas que ustedes rápidamente vendrían a su cabeza y dirían, lo que no se vale normalmente en una entrevista de trabajo que te pregunten está en los temas relacionados con... Pues
Pues yo creo que sería mucho de vida personal. Preferencias sexuales, por ejemplo. Claro. ¿Se vale que me pregunten? ¿No se vale que me pregunten? Pues es que no tiene razón de ser. Ok, ajá. Digo, no te vas a desempeñar, tu función no va a tener nada que ver con tus preferencias sexuales o con quién vivas. ¿Prueba de salud en términos de prueba de lisa o algo por el estilo? No, por supuesto. ¿Embarazo? No. A lo que iba a mencionar, fue por ejemplo, un tema de salud de qué tal estás de la vista, Sí. porque a lo mejor vas a ser un chofer. Entonces tenemos que cerciorarnos de que veas bien de Ya, lejos ok, y demás. sí, sí, sí. Temas de salud afines al puesto al que vas, sí se valen porque tenemos que cerciorarnos que estés bien. Pero temas más allá, como por ejemplo esto de, te hiciste la prueba de lisa recientemente, ¿cuántas pruebas de embarazo llevas? Sí. Eso es, para empezar, muy intrusivo y no tiene nada que ver con el puesto por el que estás solicitando. Oiga, ahorita que lo decías, hoy quien usa lentes está considerado un discapacitado. ¿Cómo cambia esto la forma en la que están reclutando y la forma en la que se reciben estas oportunidades de trabajo? Yo creo que no, bueno, hablando solamente del tema de los lentes, no tendría por qué ser un tema sumamente relevante en cuestión de entrevistas, porque a lo mejor, no sé, incluso para ver en un microscopio tus lentes te ayudan muchísimo. Una persona con lentes puede incluso ver mejor, no sé, más detalles. Estos temas yo creo que son no tan relevantes como a lo mejor que tengas asma y estés trabajando en un lugar muy frío, con mucho polvo. Sí. Ahí sí definitivamente tiene mucho que ver. Que pueda ser como decisivo. Nos quedan escasos minutitos de programa, escasos 5 minutos, pero dos cosas que quisiera preguntarles. Bueno, quisiera pedirles que le compartieran cada uno de ustedes cuáles serían la mejor recomendación que cada uno de ustedes en la experiencia que están teniendo podrían decir. Mira, si tuviera que decirte algo como consejo de guárdalo de verdad, que me lo vayan por favor preparando. Antes, yo les querría preguntar algo que también sucede hoy mucho y que nos dicen mucho. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Revisan las redes sociales cuando entregamos un currículum? ¿Me debo preocupar por la foto de mi borrachera de la semana pasada? ¿Le tumbé la chamba a mi mejor amigo por publicar la foto de su borrachera de la semana pasada? ¿Qué tanto esto está ayudando o no a que yo consiga un trabajo? Yo creo que esto está permeando y desgraciadamente de manera negativa el ámbito laboral. La empresa necesita también o requiere conocer los aspectos contextuales de nosotros, de aquella persona que quiere ingresar a esta agencia o esta empresa. Sí. Entonces, no está por demás si la empresa lo tiene a la mano y vivimos en un mundo globalizado como lo hemos estado mencionando. Entonces, las nuevas tecnologías de la información acuñan a que yo puedo, como empresa, fijarme fácilmente pues en el Facebook de aquellas personas que pueden aspirar. Entonces, creo que sí debemos tener un poco de cuidado, ser mesurados en estos aspectos, porque ya vamos a entrar a una etapa formal de trabajar, ejercer nuestra profesión. Entonces, creo que sí es muy importante darle esa prioridad a esta nueva etapa que estamos o que vamos a comenzar. Me gusta mucho esto que nos compartes, Nayeli. Yo creo que los profesionales de reclutamiento, sea cual sea la profesión que hayan ejercido, tenemos que tener el criterio de decir una cosa es su vida personal y otra cosa es su vida profesional. Qué buena cosa dices. No necesariamente esa rajatabla, Claro. publicó esta foto o habla de esta forma, ya no lo quiero. Es el criterio de decir, así se desenvuelve, así no se desenvuelve. Manuel. Considero que sí, de alguna manera, hoy en día, a comparación de las generaciones anteriores, estamos más expuestos, ¿no?, con las redes sociales, pero también tenemos algo a nuestro favor, ¿no?, que podemos darnos a la labor de investigar a través de las redes sociales cómo es la empresa, tal vez cómo son los reclutadores, cómo es que los comentarios malos, o sea, el hecho de que a lo mejor estás expuesto, sí, o sea, es un arma de doble filo, estás expuesto, pero también tienes acceso a la información para que tú puedas prepararte previamente y saber más o menos y darte una idea de lo que es la empresa o de la institución. Me gusta el énfasis que has hecho, Manuel, particularmente a lo largo del programa, en la inteligencia sobre a quién o con quién quiero contratarme para, con base en eso, moldear y ajustar nuestra información. Pues finalmente les pediría compartirnos en modo casi Twitter en 140 caracteres. ¿Cuál sería esa recomendación que cada uno de ustedes le daría a quienes nos están viendo en este momento? Que se actualicen, que continúen con así como salen de la universidad, nuevamente busquen las
oportunidades de trabajo porque se puede llegar a complicar con el futuro. Claro, su te agradezco muchísimo, Erwin. Sí. Pues sí, chicos, trabajen de verdad lo más pronto que puedan, los semestres más próximos que puedan, a lo mejor a mitad de carrera, ya pónganse a hacer experiencia laboral, les va a ayudar mucho, háganse el tiempo de verdad. Que los voy a invitar de nuevo al programa, por favor. Emanuel. Sí, yo les haría la recomendación de aprovechar las herramientas que tienen a su disposición, las redes sociales, ya lo mencionamos, y también creo ser sincero siempre en todo lo que vayan a hacer para que el día que tengan la entrevista no tengan ninguna No pasen así. Les agradezco muchísimo el honor de acompañarnos. Me voy a tomar una selfie allá con ustedes, que tenemos como un pequeño ritual dentro del programa para presumirle a nuestra audiencia el haberlos tenido con nosotros. Y estamos, sí, ya vieron que estoy haciendo esto del videíto en lugar de foto. ¿Listos? Ahora sí estamos. ¿Listos? Y además con esta foto les agradezco el que nos hayan acompañado y por supuesto les agradezco a todos ustedes el favor de asistir, de acompañarnos en este programa. Los invito a que se queden con la programación que tiene preparada para ustedes Heraldo TV. Yo con mucho gusto los veo mañana y seguimos conversando aquí, por supuesto, en Generación H. Yo soy Emilio Saldaña, el Pisu. Gracias.